Bienvenidos a Reset, una iniciativa de la Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute que busca ofrecer información relevante sobre los empleos del presente y con futuro a los desempleados madrileños mediante testimonios de profesionales que compartirán orientación personalizada sobre cómo acceder a ellos. Los empleos que abordaremos se enmarcan en varios sectores estratégicos para Madrid, como en este caso el sector salud. Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y para profundizar en esta industria, hoy vamos a charlar con la bióloga molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco, que es una de las científicas más importantes de nuestro país y está especializada en investigar el papel de los telómeros y la telomerasa en el cáncer y el envejecimiento, un campo en el que destaca a nivel mundial. Bienvenida, María, y muchísimas gracias por acompañarnos en Reset. Buenos días, es un placer. Muchas gracias, Marta, por la introducción. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que me gustaría saber si nos puedes caracterizar en 5 minutos lo más esencial del sector salud. Pues yo creo que hay dos temas importantes ahora mismo o candentes del sector salud. Uno es el desarrollo de nuevas terapias para las enfermedades asociadas al envejecimiento, que son la mayor parte de las enfermedades que nos matan hoy en día en los países desarrollados, como puede ser nuestro país, y que son enfermedades pues, como el cáncer, el Alzheimer, enfermedad cardiovascular, enfermedades degenerativas de distintos tejidos, pulmón, riñón, etcétera. Y esto es un tema estratégico porque la incidencia de estas enfermedades va al alza. Y esto es debido a lo que se llama el envejecimiento demográfico de la población, que es que cada vez va a haber más personas mayores debido pues, a la falta de nacimientos, básicamente. Y de hecho, en nuestro país pues, era uno de los países más envejecidos en el año 2050, envejecidos demográficamente. Básicamente, una de cada 3 personas tendrá más de 65 años, una edad a la cual la incidencia de estas enfermedades pues, aumenta considerablemente. Por lo tanto, todo lo que sea el entender el origen de estas enfermedades, que están muy ligadas al proceso de envejecimiento de nuestras células, y eso es algo que estudiamos pues dentro del área de la biología molecular y la bioquímica, etcétera, va a ser uno de los sectores o sea, es un sector esencial porque de ahí se van a derivar pues, nuevos tratamientos efectivos contra estas patologías. Obviamente otro sector importante, y esto ha irrumpido el año pasado con la pandemia COVID-19, que tendrá que ver con las secuelas asociadas a la infección por COVID-19, por este nuevo virus. Muchas de estas secuelas, de hecho, también aparecen en personas de mayor edad y también se piensan que están relacionadas pues, con estos mecanismos del envejecimiento que aumentan pues, también el riesgo de pasar una enfermedad COVID más severa y de tener unas secuelas también más complicadas. Muchísimas gracias. Y más allá de lo que sería el envejecimiento y enfermedades asociadas al envejecimiento en el resto de la población, ¿cuáles serían las áreas destacables de la salud? Bueno, pues es que, como digo, las enfermedades del envejecimiento incluyen casi a todas las enfermedades que nos matan en los países desarrollados, porque incluye todas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, incluye el cáncer, incluyen enfermedades degenerativas en distintos órganos o tejidos, por lo tanto es que incluye casi a todas las enfermedades, ¿no? Con excepción de las enfermedades infecciosas o transmisibles, pero es que en el caso concreto de COVID-19, pues también se ha visto que la severidad de esta enfermedad pues es mayor en personas más mayores. Y eso es diferente de otras enfermedades infecciosas que pueden ser igual de severas en distintos grupos de edad, tanto en niños como en mayores. Por lo tanto, COVID-19 también se puede englobar dentro de COVID-19 como enfermedad, que además puede cursar con enfermedades en muchos órganos y tejidos diferentes, porque este virus el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19, puede infectar muchos órganos y tejidos, y se ha visto que es en las personas mayores donde se desarrollan las patologías más severas, ¿no? O sea, al final, bueno, es este enfoque en el momento en que el envejecimiento se aborda como una enfermedad y las enfermedades asociadas al envejecimiento como los síntomas, ¿no? Si se trata y se aborda la enfermedad del envejecimiento directamente, pues se evita la aparición de estos síntomas que serían estas enfermedades. Y Sí. María, me gustaría saber, ¿por qué consideras que este sector es estratégico para la economía de Madrid y la sociedad? Bueno, porque yo creo que el estudio del origen de la mayor parte de las patologías que nos están afectando y contra las cuales no hay tratamientos efectivos y que además su incidencia está aumentando,
pues puede ser, digamos, la semilla o el origen de desarrollo de nuevas empresas de biotecnología o de acuerdos de licencia o acuerdos de co-desarrollo con industrias farmacéuticas. Es una necesidad global. En todo el mundo está ocurriendo este fenómeno de envejecimiento demográfico. En todo el mundo hace falta esta necesidad de comprensión de los mecanismos, digamos, por los cuales se producen estas enfermedades y pues realmente es de altísima importancia porque de aquí puede salir pues nuevas empresas, nuevos empleos relacionados con el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que pueden ser o bien pues nuevos fármacos o pueden ser terapias avanzadas contra estas patologías que, como digo, la incidencia va en aumento, es decir, que va a haber realmente una necesidad muy importante de trabajo e investigación en este sector para el desarrollo de este nuevo tipo de tecnologías que están pues, muy demandadas porque las enfermedades de las que estamos hablando pues, son enfermedades muy prevalentes y contra las cuales no hay ahora mismo terapias, ¿no? Ujú. Claro, es que al final, o sea, hay determinados sectores económicos o industriales que pueden tener mayor o menor número de usuarios o de clientes potenciales, por decirlo de alguna manera, pero claro, la salud es algo que nos afecta a todos y cada uno de los seres humanos de este planeta. O sea, que obviamente entiendo que la Correcto. capacidad ¿no? de generación de empleo, ¿no? Claro, sí, sí, no, cualquier, de hecho yo creo que va a ser uno de los temas, uno de los ejes, temas principales del siglo XXI, ¿no? Junto con la digitalización, la generación de datos, ¿no? Y el uso de datos va a ser el avance en la industria de biotecnología, en concreto, pues para abordar pues toda esta serie de patologías asociadas al proceso de envejecimiento. Que es importante que recordemos que no tienen curación, es decir, si una persona de manera prematura desarrolla una enfermedad degenerativa, hoy por hoy no hay fármacos ni medicamentos que sean capaces de detenerla y por lo tanto, además esto está en aumento, por lo tanto este va a ser un mercado muy importante. En el momento que haya cualquier cosa que funcione, realmente el mercado es muy amplio y las posibilidades de empleo también van a ser grandes. Es algo muy incipiente, es algo que está ocurriendo ahora hacia el futuro, pero que yo creo que en el futuro será uno de los grandes temas del siglo XXI, ¿no? De hecho, Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, pues destaca precisamente estos avances de la biotecnología, ¿no? Como uno de los temas esenciales, ¿no? Para el siglo XXI. Claro, me gustaría preguntarte como por pruebas y evidencias que demostraran el potencial de la salud, pero claro, teniendo en cuenta que es un sector que nos afecta a todos y cada uno de los seres humanos del planeta y que, como bien decías, la población está envejeciendo, entiendo que eso no solo tiene potencial de generar empleo ahora, sino que tu visión sería que cada vez más va a haber más empleo en este sector con los años. Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que sí. Sobre todo hay en varios niveles que se puede participar. Uno es a nivel de investigación, obviamente. Sería, pues, en este caso, obviamente, hay que tener una carrera investigadora, que puede ser en distintas áreas de la biomedicina, puede ser desde biología, química, farmacia, medicina, etcétera. Pero después está también la aplicación de estas investigaciones en la creación de nuevas empresas o acuerdos con empresas farmacéuticas y asistentes para desarrollar las terapias, ¿no? Es un campo que desde luego va a ir al alza. Ujú. Y me gustaría saber, precisamente que ahora estábamos hablando de formaciones y al trabajar o sea, están pues, carreras científicas, ¿no? Que están muy orientadas a la investigación, pero a la vez estamos hablando de generar empresas privadas y de generar empleo. Más allá de estas formaciones científicas, ¿qué otras competencias crees que necesitaría un profesional que quiera embarcarse en trabajar en el sector salud en España? Bueno, pues yo creo que o bien una carrera científica, desde luego, también eso pasa por tener una carrera investigadora, ¿no? Haber realizado una tesis doctoral, por ejemplo, pero también puede ser carreras más técnicas, ¿no? De técnico de laboratorio, también es algo que va a ser importante, ¿no? En digamos, en este sector de salud, pues es importante la formación, obviamente, la formación especializada para poder trabajar, ¿no? En este sector.
Ujú. Entonces, o sea, eso es interesante porque teniendo en cuenta que igual la audiencia que nos está viendo, no todo el mundo ha pasado por estas carreras científicas, que al final pueden ser 4 o 5 años, y si te haces un Sí. doctorado le sumamos muchísimo más. Entiendo que hay otras especificaciones técnicas que quizás son menos exigentes en tiempo y en dedicación, que también permitirían una salida Sí, profesional sí, relacionada. por ejemplo, técnico de laboratorio, ¿no? Que es una carrera más, carreras más cortas, que no hace falta tanta especialización, pero que también son esenciales y fundamentales, ¿no? Ujú. Para trabajar en Y este luego área. en el ámbito de generar empresa privada, porque claro, al final, pues esto lo vemos en el mundo del emprendimiento, que una persona que quiere montar una empresa biotecnológica tiene una formación biotecnológica muy potente, pero quizá le faltan todas estas habilidades pues, de gestión comercial, de buscar inversión. Ahí, Sí. ¿qué consejos darías o cómo ves la evolución de este tipo de iniciativas? Normalmente son personas diferentes las que hacen la investigación y los desarrollos de investigación y las personas que después se dedican a hacer, a montar la empresa, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que son importantes los programas de formación en administración de empresas, y hay distintos másteres que se pueden hacer, ¿no? Para cubrir este. Hay muchas personas, de hecho, con formación científica que se pasan se especializan o se forman hacen másters básicamente pues eso, de administración de empresas, etcétera, para poder dar este salto. Un Yo creo que de MBA ahí que se también llama, ¿no? un MDA, sí, un MBA. MDA, gracias, no me salía la palabra. Y esto también es bastante demandado, porque una vez que se crean las empresas, pues hace falta no solo el perfil científico, sino que hace falta también un perfil más comercial, más gestor, y eso es algo que también es una oportunidad de empleo, sin duda. Ujú. Y aparte, o sea, podríamos optar, o sea, podríamos recomendar el tener esta doble formación, pero también, por ejemplo, ahora que vivimos casi que en la era de la colaboración, pues sumar igual, incluso buscar estas alianzas entre personas de carácter más científico y otras más empresarial para montar, si no, estas Sí, iniciativas empresariales. así es habitualmente, así es habitualmente. Vale, y a modo de ejemplo, por si tienes alguna pincelada que nos puedas compartir en el CENIO, que obviamente es una Sí. institución pública, ¿estáis colaborando también a nivel privado con alguna empresa de este tipo? Sí, tenemos muchas colaboraciones con empresas. Por una parte, los conocimientos que generamos normalmente se convierten en patentes que se pueden vender o licenciar en el lenguaje de la jerga del campo a empresas farmacéuticas y tenemos muchos acuerdos de licencia importantes con farmacéuticas internacionales. También podemos colaborar con las empresas para co-desarrollar ideas y descubrimientos y conocimiento. Y bueno, pues ahí por poner alguna cifra, en los últimos 10 años han entrado unos 30 millones de euros de acuerdos de colaboración con empresa farmacéutica, Ujú. fundamentalmente industria farmacéutica internacional, o podemos crear empresas nuevas que salgan de la tecnología de CENIO. En el CENIO han salido hasta el momento 4 empresas de biotecnología que de alguna manera su misión es llevar al mercado los descubrimientos que se han realizado en el CENIO, ¿no? Y estas empresas, pues, no solo consiguen tienen el objetivo de llevar esto al mercado y llevarlo a los pacientes, sino que también son creadoras de empleo, ¿no? Ujú. O sea que es, digamos, las maneras que tenemos de colaborar con el mundo, con el mundo de la industria privada, ¿no? Claro, entonces estábamos hablando antes, sobre todo eso, de cara a nuestra audiencia, de que una vía podría ser una colaboración entre personal científico y empresarial para montar una empresa de cero, pero nos acabas de contar precisamente otra vía, que sería la de empiezo en una empresa pública, como en este caso sería el CENIO, y a partir de ahí lo que se conoce como spin-off, ¿no? A partir de Correcto, una un tecnología spin-off, creada. sí, de hecho hay también movimiento normalmente de científicos que pueden decidir reorientar su carrera y pasar a trabajar para la spin-off, ¿no? Que tiene, bueno, pues otros atractivos. Y esto es algo que pasa habitualmente en los centros de investigación de excelencia, pues de todo el mundo, ¿no? Entonces en el CENIO somos un centro de investigación de excelencia y también está ocurriendo este fenómeno de creación de nuevas empresas y de acuerdos de colaboración con la industria. Yo creo que es una indicación de que la investigación de calidad, la investigación que realmente está en la frontera, pues también atrae fondos privados para esto que se convierta en nuevas aplicaciones, en nuevas empresas y de alguna manera ir cambiando también el tejido productivo, ¿no? de nuestro país, ¿no?
Importantísimo eso, y sobre todo en un sector en el que, pues eso, como llevas diciendo todo el rato, hay tanto potencial de crecimiento, dado que todos estamos envejeciendo y todos Correcto. requerimos salud. O sea, es que Es nos uno de afecta los... a todos. Sí, sí, bueno, ahí puedo poner algunos ejemplos. Bueno, del CENIO han salido algunas empresas precisamente en este tema de terapias para enfermedades asociadas al envejecimiento. El año pasado se fundó una nueva empresa en la que participa también el CENIO, que se llama Telomere Therapeutics, pero puedo poner ejemplos internacionales. Por ejemplo, Google lanzó una empresa que estudia precisamente los mecanismos del envejecimiento para desarrollar tratamientos contra enfermedades del envejecimiento, que se llama Calico. Sí. La fundación de Mark Zuckerberg, de Facebook, pues financia sobre todo proyectos de investigación en las enfermedades del envejecimiento, porque entiende que esto va a ser una fuente de conocimiento, de patentes, digamos, que vayan a generar productos para solucionar al final algo que va a ser un problema muy importante, realmente. Claro, es que al final, o sea, si las personas que son las más poderosas del mundo ahora mismo y las empresas más grandes precisamente están invirtiendo y creando sus propias empresas especializadas en salud y en envejecimiento, creo que no hay mayor prueba, desde luego, del potencial a futuro que tiene este sector, ¿no, María? Sí, así es, así es. Yo creo que es Vale. uno de los temas, uno de los temas del siglo XXI, claramente. Oye, ya que te tengo aquí y que nos estás dedicando este tiempo, vamos a profundizar un poco en el trabajo concreto que hacéis en el CENIO. Sí. ¿Cuáles son las soluciones terapéuticas sobre las que estáis trabajando ahora mismo para combatir el envejecimiento demográfico? Sí, bueno, pues en los últimos 20, 30 años nosotros no combatimos el envejecimiento demográfico porque eso es un problema social. El envejecimiento ¿Mm? demográfico se produce normalmente por un desbalance entre nacimientos y muertes, es decir, no hay suficientes nacimientos para compensar las muertes, con lo cual, pues lo que ocurre es que se va ampliando la pirámide poblacional por la parte de arriba, por la parte de las edades más avanzadas. Y eso es algo que está pasando en Europa en general, en nuestro país muy en particular, en España es un gran problema. En el CENIO lo que hacemos es estudiar el envejecimiento biológico. Ujú. ¿Por qué? Es diferente, en este caso es porque envejecemos y porque tenemos enfermedades, el envejecimiento es el origen de las enfermedades, ¿no? Y esto es con la idea de poder prevenir alguna de estas patologías, es decir, de poder vivir el máximo de años posibles libres de enfermedad o de una vez que aparezcan esas enfermedades tener soluciones terapéuticas que funcionen. Ujú. Ahora a menudo lo que ocurre es que los enfermos que tienen estas enfermedades pueden ser enfermos crónicos, ¿no? No se soluciona realmente la patología y esto es un gasto sanitario realmente muy elevado, ¿no? Que realmente pone en riesgo pues, los sistemas sanitarios, ¿no? de los países, ¿no? ¿Y las líneas concretas específicas que estáis trabajando, cuáles son? Sí, sí, bueno, en el CENIO, por ejemplo, trabajamos en entender a nivel molecular porque nuestras células envejecen, ¿no? Y hay varios grupos que estamos trabajando en este tema porque eso también está en el origen del cáncer, ¿no? Al fin y al cabo, una célula tumoral es una célula que ha envejecido, que no funciona correctamente y que eso hace que se pueda convertir en una célula tumoral, ¿no? Y bueno, pues estudiamos distintas rutas moleculares. En mi caso, por ejemplo, puedo hablar de que estudiamos unas estructuras que protegen nuestro material genético, que se llaman telómeros, y Ujú. que se van erosionando conforme nuestro organismo tiene que regenerarse. Conforme cumplimos años, pues nuestras células, nuestros órganos y tejidos necesitan regenerarse. Y ese proceso de regeneración va haciendo que estos telómeros sean cada vez más cortos hasta que son tan cortos que ya no se puede regenerar nuestro organismo y entonces se produce el envejecimiento y las patologías asociadas al envejecimiento. Entonces, en mi grupo lo que estamos haciendo es inventar maneras o terapias que ayuden digamos, a realargar, a rejuvenecer estos telómeros para así retrasar la aparición de enfermedades o curar enfermedades asociadas al envejecimiento una vez que ya hayan aparecido, ¿no? Ujú. Bueno, os animo a todos los que nos estéis viendo a profundizar un poco más en el papel de los telómeros, porque desde luego es apasionante, Pero así como en el envejecimiento. es una de las líneas de investigación. También hay grupos que trabajan en la acumulación de daño en nuestro material Ujú. genético, en el metabolismo de nuestras células, que todo esto puede contribuir también al cáncer. Es decir, hay muchas rutas moleculares que se sabe que contribuyen a este envejecimiento, que están en el origen de las enfermedades, ¿no? Ujú. Solo por detallar que desde luego el objetivo no es vivir eternamente, ¿no? No es Sino que el tiempo buscar que vivamos.
¿no? Vivir Claro, con es salud. buscar soluciones terapéuticas a enfermedades que están en alza, que hoy por hoy no sabemos cómo curar, que generan enfermos crónicos y que generan pues, realmente unas situaciones bastante insostenibles también para los sistemas sanitarios y que es importante pues, saber cómo prevenirlas y saber cómo tratarlas de manera eficiente. Ujú. Y ya para ir cerrando, vamos a volver un poco más al tema del emprendimiento, del sector a nivel negocio y oportunidades laborales, porque me gustaría ver, más allá de lo que estáis haciendo pues en el CENIO, cómo ves tú el panorama del sector a nivel nacional. Y no sé cómo lo comparas también con Silicon Valley, ¿no? Esta Mm. meca de la innovación, como precisamente nos estabas contando antes, que Google y Facebook pues están invirtiendo en ellas, y en España no sé si ves algún camino similar o cómo las comparas. Pues en España hay muchos grupos de investigación que son líderes internacionales en este área, es decir, que tenemos mucho talento científico y han salido varias empresas ya orientadas precisamente a este campo. Sin embargo, yo diría que en este sentido, pues Silicon Valley está siendo puntero ahora, ¿no? Hay muchas empresas que están surgiendo de allí en este tema, pero en España, ya digo, dentro de Europa, es uno de los países donde más talento investigador hay en este campo y más líderes hay en este campo del envejecimiento, con lo cual aquí es una gran oportunidad, ¿no? Realmente. ¿Y qué nos faltaría? Quizá inversión para llegar a los niveles de Silicon Valley. Yo creo que aquí en general las inversiones son mucho más modestas que cuando se lanza una empresa nueva en Estados Unidos o en otros países europeos. O sea que hace falta más fondos de capital riesgo y más inversión en este área, aunque ya digo que es posible y nosotros en el CENIO pues ha sido posible. Y han salido ya 2 empresas orientadas al tema este del envejecimiento y búsqueda de nuevas terapias contra enfermedades del envejecimiento. Eh, Haría falta más inversión en este campo, inversión privada que apueste por ideas, digamos, punteras dentro de la investigación básica, que salen de centros de investigación, pues para que en nuestro país se vaya creando un tejido de empresas atractivas, ¿no? Después también a nivel internacional, ¿no? Y que puedan ser pues, adquiridas después por multinacionales, etcétera, y que realmente esto aumente, digamos, la presencia de la investigación de nuestro país en este campo, que es uno de los campos de investigación futuros. Tampoco existe en nuestro país, por ejemplo, un centro de investigación en enfermedades del envejecimiento, y yo creo que eso también podría ser algo útil, porque ahora mismo estas investigaciones pues, están en distintos centros, no están concentradas en un centro de investigación. Claro. Pero bueno, de todas formas, al final lo que estamos viendo es, ¿vale? Que, como bien dices, en España hay mucho talento. El CENIO es un ejemplo de que se puede atraer inversión y se puede generar empresas y empleo. Y bueno, teniendo en cuenta que es un sector con el futuro que ya hemos comentado que tiene, pues parece que casi que todas las piezas se están alineando para reforzar muchísimo las oportunidades de empleo y de generación de tejido económico en el ámbito de la salud, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que es claramente uno de los ámbitos de crecimiento, ¿no? Obviamente. Ujú. Y ya por cerrar, que no te quiero robar más tiempo, María, dado que nuestra audiencia son pues, recién salidos de la universidad o desempleados, a los que queremos animar a meterse en el sector salud, dadas todas las oportunidades que tiene, ¿qué consejos les darías para animarles a empezar a trabajar en salud? Bueno, pues que como he dicho antes, el sector salud pues es un sector donde todavía quedan muchos retos por delante al futuro. No está ni mucho menos resuelto el tema de muchísimas enfermedades que van al alza y que su resolución necesita pasar por investigación, por creación de nuevas estrategias terapéuticas y por lo tanto yo creo que no es un sector ni mucho menos que esté en desaparición o en riesgo, sino que al contrario va a ser uno de los sectores donde haya inversión, haya empleo y por lo tanto pues les animo bueno, pues a que se decidan por este sector, ¿no? Profesiones con futuro, efectivamente. Bueno, pues María Blasco, muchísimas gracias por acompañarnos en Reset. Ha sido un auténtico placer. Un placer también para mí, mucha suerte a todos y todas. Adiós, Adiós. adiós.